Banda, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. La hora en la que sea que nos estén escuchando, los saluda Mario Rodríguez del Sabio Malacopa, su podcast, ya saben, este humilde ejercicio comunicativo que hacemos pues de vez en cuando, ¿no? Porque no hay una periodicidad, todo de acuerdo a los invitados. Y pues bueno, saludo a Richard que está en los controles, saludo a Dani y a Burrito que no pudieron venir esta vez, pero con todo gusto banda compartiendo algunas cosas. Hoy tenemos el honor, el gusto de charlar con un invitado que pues es una persona que tiene trayectoria en el periodismo, que ha publicado algunos libros y ahorita platicaremos de él. Y pues bueno, Patricio Ortiz, bienvenido. Hola, Mario, mucho gusto. Mucho gusto estar aquí, espero que no te pongas muy mala copa. No, para nada. No, es solo el nombre. Patricio, pues no sé, a mí me llama la atención y me da mucho interés, como con otros invitados, y con esa pregunta quiero saber más o menos por qué elegiste Jalapa. Tenemos entendido que pues tú eres nacido oriundo de la Ciudad de México, y pues un poquito platícanos qué fue lo que te movió. ¿Fue por ahí alguna línea emocional del corazón o la cuestión cultural? ¿Qué te trajo a esta ciudad, Patricio? Platícanos un poco. Fíjate que yo soy nómada casi de nacimiento. Yo nací en la Ciudad de México en unas vacaciones, mis papás estaban ahí en Navidad, pero no vivían ahí. O sea, yo no vivía en la Ciudad de México cuando nací, sino que vivíamos en un pueblito que está en la Mixteca poblano-oaxaqueña, arriba de Tehuacán, que se llama Cuscatlán, que es la zona de los orígenes del maíz. Okay. Y ahí yo pasé mis primeros años en pueblitos, así literalmente pueblitos. Y a la Ciudad de México llegué como a los 7, 8 años, a segundo de primaria. Yo empecé la primaria en Culiacán, Sinaloa, después pasé a la Ciudad de México y ahí estuve como de los 7 a los 19 años, algo así. Y el asunto es que la Ciudad de México nunca me gustó, incluso ahora todavía no hacemos clic. Estoy bien unos días, pero hay algo ahí como que no nos entendemos. Entonces yo siempre quise huir, y por ahí de los 19 años, en cuanto tuve mi primer dinero juntado con el trabajo de caricaturista, huí. Me fui a Puebla, viví en muchos lugares en Puebla, en Cholula, en Tonacitla, por ahí. Y luego, por azares del destino, años después, acabé aquí en Jalapa. Y la manera en que acabé aquí en Jalapa fue, mira, no sabría yo explicar por qué, pero desde muy chico yo siempre quise vivir en Veracruz. O sea, no pensaba el puerto o Jalapa, sino yo quería vivir en Veracruz. Y tenía esa idea de venirme a Veracruz. Y el asunto es que pues no me alcanzaba ni conocía a nadie de Veracruz. Y en Puebla sí conocía, tenía un muy buen amigo allá, que fue mi primer amigo, mi primer maestro de caricatura. Entonces me fui a Puebla. Y después, viviendo en Cholula, ya casado con quien era mi esposa Ida, teníamos unos muy buenos amigos que nos visitaban mucho en Cholula, y ella es jalapeña. Entonces iban a tener un bebé que no querían que naciera en la Ciudad de México, entonces decidieron venirse a Jalapa, pusieron aquí un negocio, nosotros moríamos de hambre en Cholula, y nos invitaron a venirnos para acá a trabajar con ellos, y dijimos, no, pues está bien. Para empezar, primero tenemos trabajo, y segundo, nos vamos a Veracruz, que es a donde originalmente yo quería llegar. Y así fue como llegamos a Jalapa hace 30 y tantos años. Wow. Oye, fíjate que es inevitable que salte un poquito esta pregunta, que a lo mejor va a ser un poco extraña, pero ¿qué tanto crees que juega esa idea del que, ahora sí como dicen, que tanto lo deseabas, lo decretaste, que surgió? O sea, ¿crees que hay un poco de eso, o sí la vida te llevó pues por mira, caminos, las decisiones? Te voy a contestar de dos maneras. Una, yo, o sea, viéndolo de una manera como más menos esotérica, digamos, yo tengo, a lo mejor, aunque no me acuerde, sé por fotografías en donde yo estoy muy chiquito, de 1, 2, 3 años, que pasé momentos en Veracruz muy buenos. Los mejores amigos de mis papás tenían una casa en Veracruz, entonces veníamos a Veracruz, y yo tengo unas fotos muy bonitas que por ahí tienen mis papás, en donde estoy en el malecón, donde estoy en la playa en Veracruz, y esas fotos siempre las tuvieron ahí. Entonces quizás yo tenía esa asociación como de Veracruz como un lugar bonito, ¿no? A donde me gustaba ir. Hay otra parte de la historia que ahora estoy recuperando, que es muy interesante,
que tiene que ver con la historia de mi familia materna. Mi bisabuelo era catalán y a principios, yo creo que por ahí de los años 30, antes de la guerra civil, él era seminarista y lo mandaron a México, se vino a México y llegó a Veracruz y se vino al seminario de Jalapa. Okay. Y en Jalapa colgó los hábitos y se escapó, o sea, se escapó del seminario, se fue a la Ciudad de México, allá trabajó en una librería, fue librero, eso fue su oficio, y se casó, y pues de ahí salió la familia de mi abuela y mi mamá y todos estos, ¿no? Entonces como que de alguna manera Veracruz siempre anda por ahí. Okay. Entonces, no sé exactamente cuál es la razón, pero esas historias pues siempre anduvieron por ahí, y quizás por eso yo tenía esa como espinita, ¿no? De Veracruz. Órale, qué interesante, ¿no? Qué interesante, ¿no? Pues definitivamente qué chido que al final sí lograste asentarte acá y qué bueno que estás en el lugar donde sí, quieres. Fíjate que desde que yo vine a Jalapa la primera vez, así como puse un pie en Jalapa, dije, yo de aquí soy. Y también esa sensación tengo muy fuerte de Jalapa y también de Veracruz. También en el puerto de Veracruz yo me siento como en casa. ¿Cómo se te hace Jalapa, no? Ya digo para entrar directamente a esa pregunta, que ¿cómo se te hace a ti como capital cultural? ¿Es una ciudad wannabe? ¿No es wannabe? ¿Funciona para el proceso creativo en general? ¿A ti cómo te trata en ese tema? ¿Sí Mira, te alimenta? Te voy a decir algo que se va, lo van a ver por todos lados y se van a enterar de mi secreto. Okay. Yo, cuando salgo de Jalapa, procuro no decir mucho lo que pienso de Jalapa, porque si la gente oye lo que pienso de Jalapa, todo el mundo se va a querer venir para acá. y ya tenemos mucha gente. Es muy barato, ¿no? No solo es muy barato, yo creo que Jalapa es una ciudad excepcional. Conozco casi toda la República, hay muchos lugares que me gustan mucho, y no conozco muchas ciudades que tengan las características que tiene Jalapa. O sea, Jalapa me parece una ciudad con todos los problemas que hay de tráfico y de movilidad y eso, me parece una ciudad increíble. Es una ciudad bonita, agradable, muy cómoda para vivir. La gente en general me parece amable, interesante, culta, con esa oferta cultural y no nomás oferta cultural, sino opciones culturales increíbles, ¿no? Que hay por todas partes, que además son o gratuitas o baratísimas, que están al alcance de todo el mundo. Ahorita te voy a contar una historia. Sí. Que esto yo creo que no lo podría ver en otra ciudad. Que hacen que pues toda la gente tenga, no toda la gente, pero mucha gente tenga un capital cultural que no encuentras en otros lados, ¿no? O sea, la oferta cultural de Jalapa no solamente es muy amplia, sino es muy buena, ¿no? Entonces hay muchísimo que hacer, muchísimo que ver, muchísimo que oír, festivales de todo el tiempo, y muchísima gente que se dedica a la cultura con un muy alto nivel. Entonces, tú me dices cuando quieres que pare, pero tengo varias historias. No, adelante. Hace muchos años que ahí fue donde, ya sabía, pero ahí fue donde dije, esto no es normal, o sea, esto no pasa en cualquier lado. Antes de que muriera José Emilio Pacheco, vino a una feria del libro. No sé si tú te acuerdas, pero estuvo ahí en Los Lagos, hicieron ahí el auditorio, ¿no? Los Lagos abierto. Y no solamente se llenó, se atascó. Eso fue un poco antes de que él muriera. Y la mayor parte de la gente que veía eran jóvenes, que sabían quién era y conocían lo que su obra, claro. Eso no pasa en cualquier lugar del país, ¿no? Y aquí se atascó. Y luego otra que me pasó hace poco es que me gusta mucho oír jazz a Yaco, no sé si conoces Yaco. Sí. Y bueno, fui a oír, ¿no? Estaba hoy oyendo un grupo muy bueno. Entonces, de hecho, el dueño es, de hecho, es músico, ¿no? Sí, claro, es músico, así es. Entonces, bueno, el lugar es precioso. El nivel de la música era altísimo, estaba increíble. Estaba tomando yo una copa de vino muy rica, unas tapas muy ricas, y pues yo creo que pagué en total 250 pesos entre el cover y las tapas y el vino, ¿no? Hace muchísimos años yo fui a Nueva York al Blue Note a oír jazz. Bueno, lo que pensé en ese momento fue, el nivel de jazz que estoy oyendo no le pide nada a lo de allá.
y estoy pagando 10 veces menos de lo que se paga, ¿no? Entonces, esa es la sensación que tengo, que vivimos en un lugar con una oferta cultural muy amplia y de un nivel altísimo, por la cual pagamos 10 veces menos de lo que se paga en la Ciudad de México, en Nueva York, en París o en cualquier otra ciudad europea. Sí, claro, los grandes capitales, ¿no? Que también presumen de eso, ¿no? Pero bueno, hay otros factores que generalmente hacen que los precios se eleven y bueno, ya serían otro tipo de temas. Y bueno, ya te darás una idea de lo que yo siento vivir aquí en Jalapa. Por supuesto. Creo que somos muy, muy privilegiados. Ándale, esa es una buena palabra, exacto, el privilegio de tener buenos precios y accesibilidad. Retomando un poquito... Pero además en una ciudad que está bonita, que está en donde se puede vivir bien y que nuevamente está tranquila, ¿no? Que está pacífica, segura, tranquila. ¿Consideras que ya se recuperó un poquito? Sí, como estaba cuando estuvieron Fidel y Duarte, ¿no? Que había balaceras por todos lados y secuestros y se recuperó bastante. Sí, confrontación, ¿no? Desde Calderón, ¿no? Que hubo un poquito de todo eso donde detonó y después se empezó a... Sí, claro, por supuesto. O sea, inevitable esos rollos y de hecho, bueno, pues por un lugar, por ahí por Murillo Vidal también hubo una situación, ¿no? De hecho, todavía al principio del gobierno saliente, pues por ahí todavía casas de seguridad y demás, ¿no? Que bueno, son otros temas, ¿no? Pero bueno, retomando un poco lo de tu labor, tu oficio, que es algo muy importante, ¿cómo resumes todos estos años de trayectoria, Patricio? O sea, ¿qué anécdotas? ¿Cómo harías un breve resumen que digas, wow, anécdotas? Esto me marcó, podría ¿no? llenar varios 3 horas programas, de podcast, claro. Porque empecé a publicar caricaturas en el 84, o sea, voy para 2024, 40 años de caricaturista. ¿Cómo la ves? Wow. O sea, 40 años he hecho. Sí, yo empecé a publicar a los 17, 18 años, o sea, muy, muy, muy joven. ¿Quiénes fueron tus maestros? Bueno, mis maestros... ¿Qué medio te forjó? Yo tuve... esa ha sido una de las increíbles bendiciones de mi vida. Mis maestros, ahorita te platico. Pero en la caricatura, mi primer maestro fue este amigo de Puebla que te digo que se llamaba Guillermo Spencer, ya murió hace varios años, desafortunadamente. Y él fue mi primer maestro formal en un taller de caricatura al que entré en la UAM Xochimilco, en la Ciudad de México. De ahí pasé por recomendación suya al taller del Fisgón, el caricaturista de la jornada, con quien estuve muchísimo tiempo estudiando y después trabajando también décadas. Y el estar en ese taller y el estar trabajando con él me llevó después a conocer y a trabajar con Ríos, que fue quizás yo creo que mi maestro principal, que sigue siendo mi maestro principal. Y entonces, bueno, pues aprendí directamente, aprendí yo el oficio de caricaturista y de periodista como se hacía antes, no en la escuela, sino en los medios. Yo empecé a trabajar en periódicos, te digo, cuando tenía 18 años, y pasé por todos. Entonces aprendí pues en las redacciones, en las revistas, en los periódicos, ¿no? Pero sí tuve esa parte de estudio formal con los caricaturistas como aprendiz, lo cual pues, estuvo increíble. Yo creo que muchos han aprendido el oficio bueno, sobre todo la vieja guardia, como se podría decir, ¿no? En los medios, ¿no? Y como tú bien dices, que antes así se aprendía, bueno, sobre todo lo que es la parte del trazo, todo eso que viene. Y en cuanto a la historia de la caricatura, también el hecho de cómo viene desde Francia hasta la Revolución en México en nuestros días, en ese sentido, ¿tú cómo puedes calificar esa evolución? ¿Se mantiene, sigue siendo la caricatura política, la sátira política como una así, otra de esas líneas que son críticas que siempre se mantienen ahí, o ha perdido fuerza? ¿Cómo lo calificas tú? ¿Aún se mantiene o cómo es? No, pues sí, digo, todo evoluciona, todo cambia, todo progresa, y mira, no sé, yo estoy bastante confundido, la verdad, porque siento que en este momento, que es un momento de mucha polarización, sobre todo en los medios, en las redes y en los medios de comunicación también, siento que se ha dividido, ¿no? No nada más los caricaturistas del periodismo, siento que
que se ha hecho una división muy fuerte en bandos, ¿no? Y es, o estás con el gobierno y por lo tanto no lo criticas, o estás contra el gobierno y por lo tanto lo criticas todo el tiempo, le criticas todo, no reconoces nada y se pierde el punto, o sea, creo que se ha perdido el punto, ¿no? Que es lo que es, digamos que el leitmotiv del trabajo del periodista, que es la búsqueda de la verdad, que también sería la motivación del caricaturista, ¿no? Evaluar, ver, pensar, juzgar y criticar aquello que no está bien, ¿no? Y siento que en esta polarización en donde están hechos estos dos grandes bandos, no se hace eso, sino más bien o atacas o defiendes todo y criticas a tus enemigos, pero sin esa objetividad del periodista, ¿no? Sino más bien con esa parcialidad del militante. Entonces yo siento que estamos en ese periodo en donde sí hay la caricatura crítica, pero que no obedece estrictamente a la motivación que yo creo que debería ser la motivación periodística. Eso es interesante, ¿no? Porque de alguna manera u otra, sí, como bien dices, se pierde el punto medio y ya se vuelve como una más guerra de bandos, ¿no? Entonces también el periodismo, visto desde el punto de vista tanto escrito como gráfico, se diluye esa objetividad, ¿no? O sea, es como un fenómeno muy raro de disolución. Hablando un poquito del pasado interesante de la caricatura aquí en México, sobre todo la revista gráfica política, ¿cómo recuerdas al Chahuiztle y el Chamuco? ¿Cómo recuerdas esos proyectos? ¿Qué te ves? Mira, para empezar te digo que yo nunca me he reído tanto en mi vida como en nuestras reuniones de planeación del Chahuiztle y el Chamuco. O sea, era de ya por favor cállense porque me estoy muriendo, ¿no? O sea, nos revolcábamos de risa en el suelo. Y además de eso, de que eran muy divertidas, pues fueron 25 años de lecciones y de enseñanzas de cómo hacer revistas, de cómo hacer caricatura, de cómo hacer historietas, de cómo hacer humor. Por ejemplo, yo hay ahora cosas que, así como al paso de los años me fui acordando que Ríos nos decía, porque Ríos luego nos regañaba, ¿no? Bastante pero ¿por qué hacen las portadas así? ¿Por qué hacen esto así? ¿Por qué hacen esto así? Y él nos decía, no, miren, hagan las cosas así. Ahorita te enseño un ejemplo, ¿no? Y entonces eso lo tuvimos, o sea, con Ríos ahí durante muchísimos años, porque nos reunimos con él durante 15 años quizás, ¿no? Cada 15 días hacer revista, nos fue dando ese conocimiento de cómo hacer una revista, cómo hacer un libro, cómo hacer una editorial, ¿no? Y eso para mí ha sido absolutamente invaluable. No nada más él, también de todos mis compañeros, pero en particular de Ríos. Te voy a dar un ejemplo. Ahora estoy haciendo yo estos libros, que son libros que están inspirados en el trabajo de Ríos, que se llaman México antes de ser México, que son libros, es la historia de Mesoamérica, la historia del México indígena, desde el poblamiento hasta la conquista, al estilo de Ríos, con bonitos, con humor, ¿no? Sí, para la gente que se aburre de leer 2 páginas de texto. Exactamente, tiene muchas caricaturas, muchos chistes, ¿sí? Bueno, particularmente en el primer libro no me acordé, ahorita les voy a decir de qué no me acordé, pero en el segundo libro sí, en este. Me acordé que Ríos nos decía que las portadas de las revistas y de los libros tenían que ser portadas muy llamativas y muy coloridas, como esto, ¿no? Amarillo, con dorado, con rojo, porque él nos decía, cuando está la revista en un puesto de periódicos, estás compitiendo contra otras 500, entonces tiene que ver. Lo mismo pasa con un libro. Cuando está el libro en un Sanborns, por ejemplo, en una librería, pues hay 10,000 libros más. Entonces tu libro casi que tiene que llamar la atención desde que entras a la tienda, desde que entras a la librería, ¿no? Y entonces en este segundo libro, en el tercero y también los que vienen, dije, pues tiene que ser así, ¿no? Amarillo, rojos con verde, el próximo va a ser verde con morado, ¿no? Okay. Y sí, me di cuenta que cuando salió este segundo tomo y el tercero, ¿no? Casi que al entrar, por ejemplo, en un Sanborns, en Veracruz o en la Ciudad de México, de entrada, lo primero que ves es el libro rojo que está ahí encima del anaquel, ¿no? Y así como eso,
muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces fue una escuela intensiva, todos esos años del chahuiste y del chamuco. Oye, platícanos ya aprovechando que ya mostraste hacia toda la banda los libros, platícanos un poco más cómo te ha ido con la publicación y aparte, pues por ahí, no sé si se puede decir que estás ya preparando, o a lo mejor no sé en qué estatus anda, pero aquí el señor Patricio está ya trabajando en un tomo más, tal vez, no lo sé, platícanos un poquito. Pues. Claro que sí, pues mira, estos libros, empecé con esto como en el 2014, en donde se unieron varias cosas. Primero se unió una crisis profesional, porque yo estaba cansado de la caricatura política y de la historieta política y de la política en general. Y la caricatura política tiene una característica que es efímera. Su actitud es una cosa hoy y pues en 6 años los personajes ya son diferentes, las situaciones ya cambiaron. O sea, ese trabajo ya realmente no sirve, ¿no? Tiene una vida muy corta. Después, pues la política siempre es lo mismo, o sea, es muy aburrido. Siempre es la misma cosa. Y personajes van, personajes vienen y es lo mismo. Yo estaba muy harto de eso. Entonces tenía ganas de hacer algo que tuviera un impacto, o sea, que tuviera una vida más larga y que además tuviera otro tipo de función. Y entonces, en ese tiempo estaba yo muy metido leyendo sobre la conquista de México. Y entonces estaba yo leyendo y empecé a preguntarme, bueno, pues está muy interesante eso de la conquista, pero antes de la conquista, ¿qué? ¿No? Entonces empecé yo a preguntar, a pedir bibliografía sobre libros que hablaran sobre los pueblos indígenas antes de la conquista, y me recomendaron un libro que se llama Los Antiguos Mexicanos de Miguel León Portilla. Entonces lo busqué, lo empecé a leer, y literalmente me voló la cabeza, ¿no? O sea, me encantó. Pero además me sorprendió que nada de lo que decía, que además es un libro muy sencillo, muy corto, muy bonito, nada lo sabía. O sea, para mí era completamente desconocido. Estábamos hablando de los mexicas, ni siquiera hablaba de otros pueblos, era de los mexicas. Yo no sabía nada. Entonces de ahí yo estaba yo muy emocionado, entonces le empezaba a preguntar a todo el mundo, oye, ¿tú sabes esto? ¿Tú sabías esto? ¿Tú sabes esto? Y la respuesta invariable era no. Nadie sabía nada. Entonces dije, a ver, esto está fuerte, ¿no? Que no conocemos nada de esa historia. Y entonces ahí se juntó todo. Dije, yo quiero hacer otra cosa. ¿Para qué invento el hilo negro? Aquí está Ríos. En este tiempo estaba vivo Ríos todavía. Está Ríos, están los libros que ha hecho. O sea, ese formato que inventó de libros, sí, claro, didácticos, divertidos, humorísticos. Dije, pues quiero hacer eso y quiero hacerlo con este tema. El tema de la historia del México indígena. Oye, ¿no te dijo nada del maestro Ríos de que te fueras a copiar de su idea? No, ahorita te cuento, pues todo eso estuvo bien padre, porque primero empecé con esa idea y hablé con Ríos y le dije, oye, maestro Ríos, fíjate que tengo esta idea, ¿cómo la ves? Y me dijo, no, pues encantado, o sea, adelante. Date. No, o sea, yo le conté y me dijo, desde luego, esa es una primera parte, luego viene otra parte cuando ya hice el primer libro. Entonces él primero muy apoyador, le pedí permiso de usar su formato de libro, porque sus libros, su formato, se lo plagiaron en todo el mundo. Él, como buen artista que no le importaba el dinero y todo eso, no registró el asunto de para principiantes, y entonces pues lo agarraron a todo el mundo, todo y lo usaron a todo el mundo. Juanito Pérez para principiantes, ¿no? Y luego vino lo de no sé qué para dummies y demás, pero exacto, todo es el formato que inventó Ríos. Él lo inventó. Entonces yo dije, bueno, pues mínimamente le voy a pedir permiso, ¿no? Y entonces le hablé, le dije, le pedí permiso, desde luego que me lo dio y me echó su bendición. Entonces yo empecé a trabajar y empecé a estudiar, y pronto me di cuenta de que el tema me sobrepasaba por completo. O sea, el tema es un tema complejísimo y vastísimo. Y entonces ahí fue donde recurrí, y de ahí viene lo que te digo de que una de mis mayores bendiciones han sido mis maestros. Inocente fui a buscar a un maestro que yo sabía que era maestro de historia mesoamericana, pero no sabía realmente sus dimensiones, que fue Alfredo López Austin, que fue un historiador que murió hace un par de años, un historiador importantísimo que junto con Miguel León Portilla, pues quizás era el maestro de historia mesoamericana más importante de México. Y tuve la fortuna increíble de que me aceptó como alumno. Entonces, desde el principio, él me ayudó
a cómo diseñar ese proyecto, a cómo hacerlo, cómo iban a ser los libros y por periodos, por culturas. Él me ayudó a diseñar todo el proyecto. Me fui a estudiar con él a la UNAM un tiempo y después me ayudó a todo, o sea, me ayudó desde a escoger la bibliografía, me mandó con estudiantes suyos especializados en algunos temas, me ayudó a buscar prologuistas y asesores en temas en particular, me dio todo el tiempo que necesité, me revisó las investigaciones, me corrigió y acabamos siendo grandes amigos. Y pues él me ayudó a revisar hasta el tomo 3, que fue cuando murió. Y bueno, pues así fue como avancé, ¿no? Llevo 3 tomos publicados y estoy trabajando en el tomo 4. El periodo clásico, que es un periodo muy interesante, es el periodo así como pues el de mayor florecimiento de las culturas mesoamericanas. Lo estoy dividiendo en 2 libros, en 3 libros van a ser. El primero es todo Mesoamérica, Teotihuacán, que fue la cultura dominante del periodo clásico, todo Mesoamérica con excepción de los mayas y de las culturas del Golfo. Ahorita estoy trabajando en el libro de los mayas, el periodo clásico maya, que está increíble. Estoy ya terminando la corrección, las correcciones que me hizo mi asesor, que es un especialista en mayas, y ya voy a empezar a ilustrar. Y el 5º tomo, que es para mí muy especial, es las culturas del Golfo en el periodo clásico, o sea, todo Veracruz y Tabasco. Wow. Oye, pregunta que a lo mejor vas a decir, qué pregunta tan chafa, pero la neta, Patricio, ¿por qué tú crees que tenemos ese vacío los mexicanos en cuanto al conocer más de la parte prehispánica? ¿Qué es lo que a ti te ha sorprendido de lo que has investigado, que has dicho, güey, porque eso no lo sabíamos, o deberíamos saberlo? O sea, realmente, ¿de qué nos estamos perdiendo? Más allá es muy fácil, la respuesta es muy sencilla. ¿Tú cuántos años tienes? 20, no, 45. 45. Tú, digo, si yo me acuerdo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de cuando fuiste a primaria? Sí, por supuesto. ¿Te acuerdas de qué te enseñaron de la historia del México indígena? Por lo básico, ¿no? Que vivían en pirámides, que fundaron, ya sabes, donde los aztecas, donde había, como dice la leyenda, ¿no? El águila arriba de un nopal, bla, 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 bla. Y de ahí que venían los españoles, ¿no? O sea, nada. Pues ajá. Prácticamente no te enseñaron nada. Ajá, lo que recuerdo. Algo que me impactara en ese sentido. No me enseñaron nada. Si tú ves los libros, a lo mejor ahorita con la nueva escuela mexicana, creo que hay un poco más, pero durante décadas, lo que había en la currícula de estudios de primaria y secundaria preparatoria sobre la historia de los pueblos mesoamericanos es básicamente nada. Por eso no sabemos nada. Una cosa que es muy impactante, que yo siempre hago para que todo el mundo se dé cuenta de cómo está la cosa, cuando yo voy a dar hacer una presentación de mis libros hasta las universidades, les pregunto lo más básico, que yo sé que se los pregunto ahorita, no lo van a saber, no porque sean tontos, no, sino porque no lo sabemos. No, sí. Hago una pregunta básica, que es, ¿qué es Mesoamérica? Porque lo oímos, el término por todos lados y lo vemos, ¿no? Nadie sabe qué es Mesoamérica. Y es porque no sabemos. O sea, y es impresionante. Vas al Museo de Antropología de aquí y dices, sí, que Mesoamérica por aquí, Mesoamérica por allá. Y nadie explica lo que es eso, ¿no? Entonces, hemos oído, pero no sabemos. Mesoamérica, por cierto, porque yo sé que muchos no lo saben, no solamente es una región geográfica, que es la América Media, en donde florecieron todas estas culturas que conocemos, desde los olmecas hasta los mexicas, pasando por los zapotecas, los mayas y demás, ¿no? Sino es una superárea cultural en donde todas estas culturas florecieron, que eran culturas que tenían orígenes comunes y características comunes, ¿no? Entonces esto es lo que es Mesoamérica. Ahora, el asunto pues es que nadie nos lo enseñó. Y nadie nos lo enseñó porque nos centramos en el estudio de la historia de México. O sea, en 200 y pico de años desde la independencia. Y nosotros nos consideramos mexicanos. Entonces tenemos ahí una como batalla intracultural en nosotros mismos, en donde por un lado decimos, bueno, somos un pueblo mestizo, donde tenemos raíces indígenas y españolas, y somos una mezcla, pero somos mexicanos. Entonces no somos ni españolas ni somos indígenas, somos mexicanos. Entonces, pues quiere decir que nada más somos de 200 años para acá, ¿no? Entonces ni estudiamos historia de España, ni estudiamos historia de indígenas,
de los pueblos indígenas porque no somos eso. Y entonces solo somos mexicanos, pero a la vez nos consideramos como parte de indígena. No, o sea, es una confusión muy rara, pero el asunto es que socialmente no estudiamos esas culturas porque no consideramos que son nosotros, sino que son otros, que ahí están. ¿Y en dónde están? Vendiendo chicles en las esquinas y en los pueblos más lejanos, más marginados, sobreviviendo como pueden. Pero ellos no somos nosotros, ellos son otros pueblos y otras culturas. Y por eso no sabemos nada. O sea, como que nos concebimos como que nosotros realmente empezamos como mestizos a partir de que nos independizamos. Y de ahí, aunque creemos... ¿Esa es nuestra historia? Como creemos que somos parte de, pero no somos parte de, ¿no? Es decir, están los indígenas cohabitando con nosotros, pero no somos ellos, ¿no? Y hay una confusión en ese sentido. Exactamente. Qué loco, qué loco. Fíjate, no sin embargo, somos un país en donde todas estas culturas existieron y muchas existen, en donde están todas estas lenguas, todas estas culturas, en donde estamos llenos de esos vestigios de todas esas civilizaciones. Sin embargo, pues no son. O sea, vamos a verlas y ya qué padres están, qué bonitas, qué interesantes, pero no somos nosotros, ¿no? Entonces falta esta parte en donde entendamos, sí somos también esas culturas, ¿no? Y entonces mi idea es precisamente generar interés por conocer, ¿no? Que digamos, a ver, espérate, pues voy a ver. O sea, si yo también soy esto, pues quiero ver quién soy, ¿no? Quiero ver esta parte mía que no conozco y que pues me gustaría conocer. Órale, pues ya está, banda, ya saben, los libros, voy a tomar uno prestado aquí, banda, chéquenlo, cómprenlo, banda. La neta es que yo también lo voy a comprar, yo lo he visto desde hace tiempo, pero... Pues, ahorita fueron reimpresos los 3 libros, entonces se pueden conseguir fácilmente en librerías grandes. Aquí en Jalapa creo que lo tienen en Hiperión y en La Rueca, y se pueden pedir a librerías grandes, también en la miscelánea de Jeff Bezos, ahí también se puede pedir. Ok. Patricio, retomando otra vez el tema que la verdad es que está bien interesante de tus libros, pero en la parte gráfica justamente, ¿qué cualidades debe tener un monero? ¿Es nada más ve y júntate y pégatele a Ríos o pégate al monero del medio y aprendes? ¿O realmente cómo lo logras? O sea, ¿qué cualidades tienes que desarrollar tanto en la técnica como en esa especie de finura periodística? ¿Qué se necesita? Mira, hace muchos años yo tuve un debate en la televisión aquí en Jalapa, en el canal del Estado, con un caricaturista local cuyo nombre no voy a mencionar. Creo que ya ni público. Okay. Pero yo sostenía lo que te voy a decir ahorita, que un caricaturista debe de tener la mejor formación posible. Debe de saber dibujar, debe de saber pintar, debe de saber escribir, debe de tener una cultura muy amplia para poder recurrir a todo tipo de referentes a la hora de hacer un análisis y de hacer una crítica, ¿no? Y debes de poder dibujar lo que quieres dibujar y poder decir lo que quieres decir y que el público lo entienda. Y para eso necesitas tener muchas herramientas, ¿no? Y él decía que no, que un caricaturista lo único que tenía que hacer era saber escribir. Y que aunque le dibujaras mal, no importaba. Y él ponía como ejemplo a Ríos. Y decía, mira, Ríos no sabe dibujar, ¿no? Para mí Ríos era como un Picasso. O sea, el dibujo de Ríos me parece impresionante, ¿no? Alguien que había llegado a una síntesis y a una capacidad dibujística que ya quisiéramos todos los demás para un día de fiesta, ¿no? Era increíble la capacidad dibujística de Ríos, junto con su cultura y con su humor. O sea, debemos aspirar a eso. El humor, ¿no? De Ríos. Exactamente. Sí, pero entonces creo que en cualquier profesión, pero en particular, ya que estamos hablando de la caricatura, creo que un caricaturista debe de ser una persona con muchísima formación, muy cultivada, ¿no? Que conozca su oficio y que tenga muchas herramientas para poderlo realizar. Y ya tú decidirás, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta, y por ahí me ha gustado, ¿no? Hacer monitos, panzones, pelones, grandes y chaparros, porque es lo que yo quiero. Pero, como pueden ver en estos libros, ¿no? Yo puedo dibujar lo que yo quiera. Claro. O sea, de esto, me encanta hacer retratos. No me gusta hacer retratos de políticos. Por eso no hago caricatura política en ese estilo. Pero aquí me doy vuelo dibujando figuras, ¿no? Figurillas
prehispánicas, retratos de arqueólogos, de historiadores. O sea, hago lo que se me pega la gana, porque lo puedo hacer, porque lo sé hacer. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Que puedas hacer lo que quieras, porque tienes las herramientas, y finalmente tú decides lo que quieres hacer. Oye, y hablando justamente de esa parte que debe ser una persona muy cultivada, y hablar de Ríos, pues es hablar prácticamente del último siglo, alguien que tiene mucha influencia en el cartón político. Y hablando de influencias, pues por ejemplo, aquí yo quisiera saber, porque a veces se da a notar más en la caricatura política ciertos estilos o ciertos humores, ¿no? Por ejemplo, en la época de Fox, este monero Naranjo, pues los libros que publicó, los monos que sacaba, no es por hacer menos a nadie más, pero lucía mucho por cómo se burlaba también del presidente en ese sentido. Y mi pregunta va hacia allá, es decir, ¿tú crees que en algún sexenio hay moneros que a veces le dan el clavo y realmente retratan muy bien y lucen mucho, o realmente eso es fortuito o no? O sea, o va solo por el gusto del público? Porque yo, por ejemplo, pues los monos de este señor Naranjo, pues por supuesto que en aquel entonces siento que tuvieron mucho realce, ¿no? Si menospreciar ni al Fisgón, ni al Guerra, ni a los demás, ¿no? Que han sido muy buenos, que en la jornada, y obviamente tú y en su momento Ríos, por supuesto que han sido trascendentes, pero no sé tú cómo ves esa parte. Sí hay moneros que a veces como que destacan más según cómo se presta el presidente y el político a su estilo, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Mira, yo creo que los buenos caricaturistas siempre destacan, ¿no? Entonces, por ejemplo, te puedo decir, evidentemente Naranjo pues, era un super maestro. Elio Flores, que se acaba de retirar, pues es el caricaturista de caricaturistas, ¿no? Que cada sexenio siempre le dio en el clavo. Por ejemplo, Pepe Hernández se traía a Calderón, pero es un pedazo, y su monito de Calderón chiquitito, pues eso fue lo que definió el sexenio, creo, en términos de caricaturas. Y por ejemplo, en este sexenio, yo, por ejemplo, ideológicamente no coincido en absoluto con Calderón. Sin embargo, creo que es un dibujante excepcional. Y sus caricaturas de López Obrador como caricatura física, pues es insuperable, ¿no? Entonces, digo, aunque cada quien ideológicamente tendrá sus preferencias, ¿no? Los buenos caricaturistas pues destacan de todos los demás. Órale, ¿no? Entonces, pues sí está interesante, ¿no? Porque entonces sí quiere decir que hay veces que se retrata bien, ahora sí, en el dibujo, ese trazo. Y bueno, un mito, o no sé si es mito, ¿no? Tú me dirás. Es cierto que en el sexenio, estás en la libertad de contestar o no, por supuesto. Es cierto que en el sexenio del presidente Salinas estaba como prohibido dibujar o hacer cartones donde hubiera pelones por alusión al presidente. Sí, es verdad, o era así nada más así. Si tú revisas ahorita los periódicos, pues Naranjo, todo el mundo se cansó de dibujar a Salinas, y no había problema. Ahora, en ese tiempo, el asunto era ¿no? Que era, podías hacer lo que quisieras en la prensa escrita, porque su alcance era muy, muy limitado. Lo que no podías hacer, donde no podías entrar, era la televisión o la radio. Ahí el control era absoluto, porque esos eran los medios que llegaban a las masas. Ahora, sí había control, sí había cierto control y había ciertos límites. Que yo me acuerdo mucho que cuando estaba Salinas, en el Chahuizle hicimos un número que dijimos, este número es el último, nos van a cerrar la revista. Que fue un número, estando Salinas, como diría Fidel, en la cúspide del pinche poder, hicimos un número de recopilación de chistes que se contaban de Salinas. Y los publicamos y los ilustramos, conscientes de que nos iban a cerrar la revista. Y no nos la cerraron. Dijimos, bueno, pues entonces ahí les vamos, ¿no? Y cada número era peor. Pero, o sea, sí sabíamos que había como, a pesar de que en la prensa te dejaban hacer cosas, sí había un límite. Sí había un límite, ¿no? Pero nunca va a ser una llamada de, oye, ya bájale. A nosotros no. A nosotros no, pero en los periódicos sí había. En los diarios sí había, desde luego. Oye, y bueno, es que esas partes son las que luego siempre me he quedado con las dudas, ¿no? Y que te voy a comentar, pues,
que en esta época, hablando de justamente detalles de prohibición y no prohibición, y límites y no límites, ¿tú cómo ves esta época, por ejemplo, con los memes, ¿no? Que a veces son muy condenatorios, a veces la banda también tira hate y a veces dice, no, pues que está pasado de lanza. ¿Cómo ves esa situación de la, diría yo, hipersensibilidad, ¿no? Por ponerle un nombre. ¿Crees que eso, ya más allá de la pues ahora sí, de la prohibición gubernamental, ahora es social? O sea, la sociedad es la que condena el sarcasmo o condena el nivel de burla. ¿Tú cómo ves eso? Pues mira, lo que pasa es que en las redes no hay ningún control de nada. Entonces, pues la sociedad puede condenar lo que quiera y de todos modos hacen lo que sea. Sale todo, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, pues sí, un director editorial te puede asesorar una caricatura. Y ahora, pues tú publicas en las redes lo que se te pegue la gana. Y te puedes decir lo que sea y de todos modos lo publicas, ¿no? Entonces, en realidad estamos hablando de dos mundos completamente distintos. Lo que fueron los medios tradicionales y siguen siendo de alguna manera. Y las redes, su dinámica es completamente diferente. O sea, en las redes no hay ningún control de nadie. Si acaso Elon Musk, ¿no?, meterá mano de repente ahí para quitar algo, pero es muy raro. Y la censura, digamos, social, pues lo único que hace es alimentar el escándalo. O sea, realmente no limita nada. ¿Y a ustedes no les ha afectado el hecho de que ahora el humor se ha democratizado, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Ya prácticamente, digo, no es que cualquiera pueda hacer una caricatura periodística, pero sí, ¿no? Porque si dominas ciertos programas, ¿no?, de gráficos, pues puedes acercarte a eso. ¿No sienten como que también podría robar un poquito de espacio ahora que cualquiera puede intentar hacer cuestiones de caricatura, ¿no? En ese sentido, ¿no se sienten incómodos? Mira, lo que pasa es que todo ha cambiado. O sea, no es que haya memes y caricaturas, es que cambió todo. Okay. Entonces, lo que eran los medios hace 20 años, ahorita ya no existe. O sea, los periódicos son prácticamente irrelevantes, ¿no? Los tirajes son mínimos. O sea, todo ahora ocurre en las redes, en las redes sociales, ¿no? En línea, en los portales. Entonces, una caricatura política, por ejemplo, como sucedía antes, no puede competir en rapidez con lo que pasa con los memes. O sea, pasa una cosa y a los 3 segundos ya hay memes con chistes. Entonces, pues ni modo que como caricaturista estés esperando para publicar 300 caricaturas diarias con todas las babosadas que salen todos los días. No se puede. Entonces, la dinámica del caricaturista tiene que ser distinta, ¿no? Y entonces, la caricatura no necesariamente pasa por la inmediatez. Puede ser a lo mejor más pensada, puede ser tocar otros temas que no necesariamente son los temas que son los trending topics, sino un tema que tú consideras más importante, ¿no? O sea, ya hay una lógica distinta que la lógica del meme, ¿no? Ok. Oye, ¿y qué presidente, a tu consideración, es el que más material les ha dado a los moneros de este país como para burla, para sarcasmo, para vender? Pues yo creo que depende de cada quien, pero yo diría que va entre Fox y Peña Nieto. Está entre los dos. Okay. ¿Tú con quién más disfrutaste hacer cartones? No, pues con Fox. ¿Sí? Mira, es que no es tanto... Bueno, sí, es que creo que nunca me he reído tanto como con Fox. Por ejemplo, yo tengo un libro que se llama La Enchilada Completa, que es una recopilación de tiras y de historietas que se llama precisamente La Enchilada Completa. Y eso salió por una declaración que hizo Fox. Y a mí me interesaba mucho el tema de los migrantes y eso. Y me acuerdo mucho de estar trabajando un día en la sala y de oír la declaración de Fox de que los mexicanos, de defender a los mexicanos que se iban a trabajar al otro lado, que dijo que los mexicanos hacían trabajos que ni los negros querían hacer. Hijo, cuando oí eso me reí como media hora de la estupidez, ¿no? De cómo puede alguien decir eso. Y de ahí salió esto de los migrantes, de que no voy a hacer yo una historieta sobre este tema. Y de ahí retomé lo que ellos mismos decían, que iban por la enchilada completa, que era el tratado migratorio completo. Y bueno, ese es de mis libros favoritos, era de mis historietas favoritas. Yo sí creo que no he disfrutado ningún sexenio tanto como el de Fox. Oh, qué bien, qué bien. Bueno, para pues más o menos ir cerrando ya en esta charla que está bastante interesante, ¿quiénes consideras que tú
pueden ser tus grandes influyentes en esta parte de la caricatura periodística? ¿Quiénes fueron y qué caricaturistas crees que vienen como emergentes en estos años? Ok, pues mira, definitivamente mi influencia principal es Ríos. Esta es la prueba, ¿no? Pues yo estoy... me faltó contarte una anécdota que te voy a contar, que tiene que ver con esto. Que Ríos alcanzó a ver el primer tomo publicado, y antes de que muriera yo se lo llevé y le dije que yo quería continuar con el trabajo que le había hecho. Y él pues, me dijo que le dio muchísimo gusto, le dio muchísima emoción. Y entonces, pues en eso estoy. Entonces, pues puedo decir que definitivamente mi influencia principal ha sido Ríos y su trabajo, ¿no? Que realmente creo que ha sido un trabajo muy importante y pues en esa sigo, ¿no? Ahora, estilísticamente y humorísticamente, definitivamente Ríos es una influencia muy fuerte, pero tengo varias más. Fontana Rosa es una de ellas, sin duda, que me encanta su trabajo, siempre me gustó mucho. Que además, como yo, Fontana Rosa también era escritor, yo también estoy escribiendo novelas, no sé si sabías. Pero bueno, entonces es eso, ¿no? Más un humorista que un caricaturista. Y otro caricaturista español que se llama Forges, que también me influyó muchísimo y me encanta. Y otro historietista español, no tanto como en la caricatura, sino en la historieta. El humor me marcó un parteaguas cuando lo conocí, que era un historietista que se llamaba Iva, que publicaba en la revista El Jueves, que es de los pocos caricaturistas con quien yo, o historietistas, con quien yo he llorado con sus historietas de la risa, ¿no? Entonces ese también me marcó. Abel Quesada también me gustó mucho, Gabriel Vargas me gusta muchísimo, y bueno, pues hay muchos otros, pero ellos diría... Hablar, por ejemplo, ¿cómo consideras? Yo sé que para muchos ya es un clásico, pero por supuesto que no se puede no mencionar, ¿no? Mafalda y ese Mafalda también, no, pues también desde luego. Ok, ¿y que a quiénes consideras como moneros o cartonistas emergentes, no? Mira, no hay tanta gente en la generación, digamos, que sigue después de nosotros en cuanto a la caricatura política, porque no hay muchos espacios donde publicar. Como te digo, hay muchos menos periódicos, muchos menos espacios. Nosotros ahí seguimos todavía. Entonces no veo mucha gente queriéndose dedicar a la caricatura política, pero sí las hay. Ahorita voy a mencionar a dos. Veo mucha gente en la historieta y en el cómic, ¿no? Hombres y mujeres, lo cual me parece fantástico. Entonces, en la caricatura política puedo mencionar a Celo Ruiz y a Augusto Mora, más en el cómic político, no tanto en la caricatura política. Y en el cómic, pues están ellos dos, está también Tania Camacho, que es muy divertida, y Dalia Candelas, y muchos otros, ¿no? Jorge Pinto, en fin, hay muchos jóvenes que están metidos más en la cosa, yo lo veo, del cómic y del webcómic que de la caricatura política. Bien, oye, y ya pues ya para ir cerrando, ¿qué opinión te merecen los políticos? Porque hace rato decías, bueno, no tanto la opinión, sino ¿por qué crees tú que se da ese ciclo que siempre es lo mismo? Entonces hace rato que siempre todo es lo mismo, ¿no? Y que en algún momento también te existe como tantito desapegar, salir de ahí. ¿Por qué crees que es tan cíclica la política en el aspecto, quizás no sé si negativo o no? No sé, ¿por qué? ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué le falta al político para romper con esa parte? Yo no creo, sinceramente, en este momento no creo que la política sea igual. Creo que estamos en un momento de ruptura de paradigmas y de cambios. Vamos a tener la primera mujer presidenta, ¿no? O sea, siento que en este momento estamos viendo una especie de revolución en la política. Sin embargo, si te fijas, hay toda una revolución y muchos de los personajes ahí siguen metidos. Los del grupo Atlacomulco, el que era el exgobernador del Estado de México, ahora ya está en la 4T y ya es del Partido Verde. O sea, ves cosas que están cambiando y volteas a ver y muchos de los personajes ahí siguen haciendo lo mismo, nada más se van acomodando, ¿no? Entonces, muchos personajes siguen siendo los mismos, muchas de las formas políticas siguen siendo las mismas, y lo que a mí me parece más aburrido es que son los temas de la caricatura política siguen siendo los mismos, que es la elección, el candidato, la declaración, que si dice una cosa y hace la otra,
En ese sentido, me parece muy aburrido. Aunque haya cambios, la dinámica de la caricatura política me parece muy aburrida, ¿no? De que es, el fulanito dijo que iban a hacer esto y dijo lo otro. Entonces lo pones diciendo que va para allá con los pesitos que van para acá, ¿no? Y o están diciendo blanco, pero él está pintado de negro. O sea, en ese sentido te digo que me parece, a mí en lo personal, hay gente que le gusta mucho hacer esto. Es el lugar común. A mí me mata de la flojera. Entonces por eso hago caricatura política, pero con otra variante. Primero busco otros temas que no son como el tema electoral y el tema, sino temas más variados, incluso donde hay más humor, ¿no? Y busco hacerlo además más desde el punto de vista del humor que desde el punto de vista de la política, porque si no me muero de la aburrición. Y por el otro lado, pues estoy más metido en la cosa de mis libros, que me interesa mucho más que la cuestión política. No, pues qué bueno. No, pues muchas gracias, Patricio, muchas gracias por así que recibirnos. La verdad es que fue un honor, es un gusto. Y pues bueno, no sé si quieras decir un último mensaje o despedirte. Pues nada más agradecer mucho la invitación, saludar a todo el mundo. Me pueden ver en las redes sociales, en por favor, Twitter y Facebook como Patricio Monero y en Instagram como Monero Patricio. Es una larga historia porque estoy en las redes, pero así es. Y les invito a que busquen mis libros, creo que es un trabajo que les va a gustar mucho. También, como les decía, ahora estoy escribiendo novelas. Tengo una novela que se llama Tres amigos, un Maserati y los señores mayas del tiempo en el Fondo de Cultura Económica, que es una novela que está muy divertida, creo que les va a gustar. Y en unos meses sale mi segunda novela que se llama La hija cubana de Mick Jagger, también en el Fondo de Cultura Económica, que también está muy divertida. Entonces también los invito a leer mis novelas y que me manden ahí por redes, me contacten, me den sus opiniones. Me encantará leerlos y conocerles. Sobre todo ese del Maserati, enterarse por qué es el Maserati, eso está bueno. Por ahí una entrevista que está en YouTube lo mencionas, ¿no? En una anécdota, ¿no? Sí. Muy bien, pues, banda, estuvimos con Patricio Ortiz, un monero que de larga trayectoria aquí en nuestro país, no solo en la ciudad de Jalapa, sino que vaya, uno a veces pareciera que usa una ciudad demasiado común, pero no, hay personajes, hay gente que la construye, que es muy valiosa, pintores, escultores, moneros, en fin, cualquier cantidad de gente. Y pues yo soy Mario Rodríguez. Patricio, de nuevo, muchas gracias. Gracias, muchas Mario, gracias, gracias. Richard. Saludos a todos, banda. Cuídense. Bye.